queridos amigos de YouTube. Estamos llegando a la parte final de este estudio bíblico acerca de la palabra engrandeció y sus múltiples connotaciones, ¿no? El día de hoy vamos a ver sobre el significado de la palabra engrandeció y el anticristo. Para eso acompáñame al libro de Daniel capítulo 7 versículo 24, en donde este estudio nos refiere que tendrá que levantarse un papa en Europa en el antiguo imperio romano. Vamos a las escrituras, Daniel capítulo 7 versículo 24. Padre que estás en los cielos, oro Padre en tu poderoso nombre porque tu Espíritu Santo me guía a toda verdad, Señor. Oro en tu poderoso nombre conforme está escrito en tu palabra, Señor, nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Padre, es nuestro paracleto, Señor, nuestro enseñador, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Padre Dios mío, Señor. Oro en tu poderoso nombre porque el mismo Espíritu de Dios que inspiró a estos varones a escribir la Sagrada Biblia, sea, Padre, quien nos dé la interpretación, Padre, de las Escrituras, Señor, el discernimiento para poder entenderla y comprenderla y que sea de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Oro, Padre, por aquellos que están detrás de esta pantalla, sean bendecidos, Señor, en su trabajo. Bendigo sus casas, Padre. Bendigo, Padre, todo lo que emprendan, mi Dios. Abre las puertas dimensional, Padre, a cada uno, mi Dios. Muéstrale, Padre. Si este ministerio lo has levantado tú, Padre, muéstrale, Padre. Abre las puertas dimensional, Señor. Ahí a lo que tú tengas preparado para ellos, Padre, mi Dios mío. Engrandécelos, Padre, mi Dios mío, si es tu voluntad, Padre, y que tengan, Padre, un corazón agradable delante de ti, Padre. Por mucho que tú les des, Padre, sus corazones no se envanezcan, Padre, que allí, Padre, mi Dios mío, Señor, sean, Padre, humildes, Padre, así que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que no venga ruina sobre ellos a causa del orgullo, del envanecimiento. Por el contrario, Padre, este ministerio se ha levantado, Padre, para bendición a muchas vidas. Espero el crecimiento espiritual porque estamos a otro nivel, Señor. Abre su entendimiento, Señor, que pongan el sentido, Señor, el oído, Padre, en las palabras, Padre, que se dan, mi Dios, de esta tu sagrada palabra, Señor, la Santa Biblia. En nombre de tu amo Jesucristo, Señor, amén. Bueno, ya que nos hemos encomendado al Señor ahora sí para poder predicar la palabra de Dios, acompáñame al libro de Daniel capítulo 7 versículo 24. Tendrá que levantarse un papa en Europa en el antiguo imperio romano. Vamos a leerlo conforme a la escritura. Daniel 7:24 dice: la palabra de Dios se lee en el amor del Padre, en la gracia del Hijo, en la comunión con su Espíritu Santo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Estas características que describe Daniel se refiere a este varón Alejandro Magno. En el libro de Daniel describe lo que soñó Nabucodonosor, que vio una estatua, una imagen que tenía la cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor como conquistador de Israel y Judá, una cabeza de oro. Luego le siguen el pecho de plata que representaba a los medo-persas. La cabeza de oro eran los babilonios. Lo que le sigue, los pechos de plata, los brazos, sería el imperio medio-persa, en los cuales tenemos, a la luz de las escrituras, si nos vamos al Antiguo Testamento, el libro de las Crónicas lo describe, en donde están los reyes Darío, Artajerjes, y describe también este varón Ciro, que fue la persona, el rey que permitió que Nehemías hiciera la reconstrucción del segundo templo, ¿no? También continúa en la Edad Media, el torso y la parte de los muslos de bronce, el cual representa Grecia. Entonces, esta Grecia, allí es donde se levanta este varón, Alejandro Magno, un gran conquistador, faraón, corresponde a esta imagen, ¿no? Este cuerno que se ha de levantar a sí mismo en este tiempo, un papa con las características de Alejandro Magno, ¿verdad? Para finalizar, esta imagen que describe el libro de Daniel, capítulo 2, la imagen de que se ve las piernas de hierro que no se cohesiona con el barro cocido, sí, significa un reino mixto, ¿no? Un reino entre Roma
y el barro cocido era representado por los fariseos, los cuales eran considerados príncipes. Cuando crucificaron a Jesucristo, era un reino mixto. Gobernaba Herodes y gobernaban los fariseos. Cuando Jesucristo va a la crucifixión, Poncio Pilato no halló causa probable para crucificarlo, para matarlo, por eso él se lava sus manos. El sistema de derecho romano no lo condenaba a Jesucristo, más los fariseos que pidieron un indulto para un delincuente que era Barrabás, un asesino, y lo intercambiaron por Jesucristo, para allí, mediante sus costumbres, estos fariseos, allí sí poder crucificar a Jesucristo. Entonces esto es una barbarie, ¿no? Algo que el sistema de derecho romano no lo permitía, sin embargo hicieron un intercambio, ¿no? Y por eso era un reino mixto, ¿no? Cuando vino por primera vez nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Porque Jesucristo se fue en contra de los intereses económicos de estos reyes, ¿verdad? Cuando nace Jesucristo, llegan estas personas que vienen de Babilonia, instruidos por Daniel, profeta mayor. Daniel fue gobernador en la nación de Babilonia por interpretar los sueños el sueño de Nabucodonosor, perdón. El sueño de Nabucodonosor. Entonces él fue hecho gobernador y tenía posesiones importantes, ¿no? Estas posesiones él dejó disposición para cuando llegara la venida del Mesías, 500 años después, entonces se le fueran dados estos regalos a Jesucristo. Es allí donde se le da oro, incienso y mirra, ¿verdad? Entonces Herodes quiso matar a Jesucristo, apenas nació. A Jesús quiso matarlo, ¿no? Y por eso tiene que huir a Egipto, tiene que huir José con María, ¿verdad? Entonces a José se les ha dado instrucciones, mediante un sueño se le advierten ángeles que él huya a Egipto, ¿verdad? Para que no maten a Jesús y pueda él cumplir su propósito, ¿verdad? Entonces representaba para los ingresos de este imperio mixto, de este imperio romano, y a la vez con estos príncipes que eran considerados los fariseos, representaba un reino mixto, y Jesucristo vino en contra de sus intereses, porque si se iba a levantar un nuevo rey, atentaba contra el sistema romano y contra el rey establecido que era Herodes, ¿verdad? Luego vemos los intereses por parte de los fariseos, que ellos compraban y vendían a cambio del perdón por el pecado, recibían terneros, recibían cabritos, recibían ovejas. El más pobre daba 2 palominos, ¿no? Era según los rituales que había dejado establecido Moisés, pero se había tergiversado estas costumbres, esta tradición, ¿verdad? Entonces Jesucristo vino y limpió el templo. Se fue contra el sistema de ellos, ¿verdad? De eso que ellos se lucraban de esta forma, haciendo el perdón supuestamente por los pecados, y lo que hacían era un negocio, ¿verdad? Entonces Jesucristo se fue en contra de ellos. Como afectó su economía, lo crucificaron, ¿verdad? También Jesucristo hacía sanidades importantes, milagros. Ya no había necesidad de tener psiquiatras, no había necesidad de médicos, porque Jesucristo hacía sus milagros, ¿verdad? Entonces Jesucristo se fue en contra del sistema como tal, ¿no? Y por eso lo crucificaron. En la actualidad se ha de levantar un reino mixto, según lo que describe este libro de Daniel y lo que describe también en el libro de Apocalipsis, un reino mixto, ¿no? Para esto describe el libro de Daniel capítulo 7, también describe las bestias, ¿no? Las bestias no es más que una concentración de poderes políticos, económicos, poderes energéticos. Lo que describe también acerca de las bestias llama la atención el libro de Daniel acerca de un oso que devora mucha carne. En la actualidad vemos a Rusia, ¿verdad? Que Rusia lo que hace es, Rusia tiene un poder sobre las energías, ¿no? En este caso, el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, que llevan estos bombardeos ya más de un año, esta invasión de Rusia a Ucrania, es porque los intereses de Rusia, ellos obligatoriamente, el gasoducto que distribuye gas a Europa tiene que pasar por Ucrania. Entonces, al
no querer pagar impuestos es un pretexto de guerra para que Rusia quiera tomar posesión de Ucrania, ¿verdad? Y querer que el gasoducto, es decir, ese poder energético que tiene Rusia de la distribución de gas a toda Europa, es lo que genera este conflicto, ¿no? Lo describe el libro de Daniel, dice que un oso se levanta y devora mucha carne, ¿no? Entonces a esta nación se refiere, a la nación de Rusia. Notemos que a lo largo de la historia cada país es representado por un animal, ¿no? Estados Unidos es representado por un águila, China es representado por un dragón, ¿verdad? Entonces son los animales que ellos han adquirido, ¿no? Como un emblema, ¿no? Aquí en Ecuador es el cóndor. Entonces son diferentes. Lo que describe Daniel es la concentración de poderes, ¿no? Tenemos por parte de Europa tenemos la Unión Europea, por parte de Arabia tenemos los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Tenemos la ONU, tenemos la OTAN. Son fuerzas concentradas donde hay poderes, intereses económicos, políticos, ¿no? Energéticos, ¿verdad? A eso se refiere este varón Daniel. Entonces coincide perfectamente los reinos permitidos por Dios, conforme Daniel 2.21. Dice la Escritura que Él muda el tiempo y las edades, pone reyes y quita reyes, ¿no? A eso se refiere en síntesis este libro de Daniel. El libro de Daniel puede ser considerado apocalíptico y conjuntamente con el libro de Juan, la Revelación, el libro de Apocalipsis, entonces ambos forman dos mitades que se complementan perfectamente para lo que está sucediendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces es necesario que nos apercibamos porque ya viene un tiempo de persecución para la iglesia. Aún no se da la semana 70, ¿no? Lo que también describe el libro de Daniel, que es una profecía que hay para las 70 semanas, lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Solo se han cumplido 69 semanas sobre el pueblo de Israel. Fue reconocido como nación a partir del año 1950 de este tiempo. Jesucristo, mediante su sacrificio, puso una diferencia entre los tiempos. La semana 69 para el pueblo de Israel aconteció su crucifixión y de ahí hasta la actualidad tenemos un periodo de la gracia, una dispensación de la gracia, no la dispensación de la ley. Entonces, mediante esta dispensación de la gracia que se está dando un tiempo para que la iglesia cumpla su propósito, que es ir y predicar a todo el mundo, la comisión que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20, y por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces es necesario que sea evangelizada, que sea cubierta toda la tierra con el conocimiento de Dios, ¿no? El que quieran aceptarlo o no, el que quieran bautizarse o no, ya eso depende de la decisión de cada quien, ¿verdad? Nos da el libre albedrío, Señor. Pero la semana 70 aún no ha ocurrido. Entonces esto también describe el libro de Daniel en el capítulo 12, donde dice: bienaventurado el que llegue a 1290 días. Es decir, la iglesia va a pasar un periodo de 3 años y medio de persecución. Cualquiera que sea el tiempo al que se refiera, sea en cualquier libro que usted encuentre, 1290 días, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo significa un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año, o sea 3 años y medio. Va a venir una persecución para la iglesia durante 3 años y medio antes del arrebatamiento. Luego del arrebatamiento de la iglesia será dado la gran tribulación. Entonces todo esto lo describe en síntesis parte el libro de Daniel y parte también el libro de Apocalipsis. El tema central de la palabra engrandeció en esta ocasión, y para dar cierre a estos episodios, este es el número 4, se refiere al anticristo, una advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo acerca de las señales antes del fin en Mateo 24. Entonces estamos haciendo un compendio, una miscelánea de todo lo que hemos visto, ¿no? En síntesis, Dios nos advierte acerca del anticristo, ¿no? Entonces por eso tenemos que estar prevenidos. A eso se refiere este libro de Daniel, ¿verdad? También hablamos en el libro de Daniel, haciendo una síntesis de estos 12 capítulos muy interesantes, de que se le describe a este varón Daniel de que hay 70 semanas que tienen que ocurrir sobre su pueblo, sobre Israel, que ahora es considerado nación a partir del año 1950, sobre las 70 semanas. ¿Por qué no se ha cumplido aún la semana 70? Porque no se termina el tiempo de la gracia. Cuando se termine el tiempo de la gracia ya no habrá Espíritu Santo.
vendrá nuevamente la dispensación de la ley en un periodo de 7 años, ¿verdad? Entonces esta será la última semana que estará por cumplirse. Lo vemos también en el libro de Daniel cuando este varón arcángel Gabriel, mediante el ayuno que Daniel, el profeta mayor Daniel, hace acerca de 21 días, en 21 días hubo un conflicto, una guerra celestial entre el varón arcángel Gabriel, que le dio la revelación acerca de las 70 semanas, cumpliéndose lo que dice Daniel 2.21, que él muda el tiempo y las edades, o sea, se montará un tiempo sobre otro, una dispensación sobre otra. La dispensación de la gracia pasará el Espíritu Santo, ¿no? Ya no estará el Espíritu Santo, vendrá la dispensación de la ley, un periodo de 7 años, en donde 3 años y medio la iglesia tiene que ser probada, zarandeada por el anticristo, la persecución a la iglesia. Entonces es importante tener en cuenta que cuando ya no haya el Espíritu Santo será lo que tengamos retenido en nuestro corazón, ¿no? Quizás ya no haya Biblia, desaparezca, pero la iglesia tiene que ser probada por este periodo de tiempo. El anticristo hará persecución a la iglesia, se montará un tiempo sobre otro, una dispensación sobre otra, regresará el tiempo de la ley y la dispensación de la ley por un periodo de 7 años. Entonces quedará lo que hayamos retenido, ¿no? Esta semilla, conforme lo dice las Escrituras, la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no? La semilla es sembrada, ¿no? Estos videos que se siembra en tu corazón, la semilla es sembrada, pero el que crezca y lleve fruto depende de ti. Como dice la Escritura, el enemigo viene y roba lo que o recibe con gozo al momento, y después el afán, la ansiedad, el afán por obtener dinero hacen que la semilla no lleve su crecimiento ni lleve fruto, ¿verdad? Entonces es importante que recibas esta semilla, hagas que dé fruto en tu vida y sea un factor multiplicador, ¿no? Como a 30, 60, 100 por uno, ¿no? Que tengas una buena mayordomía acerca de lo que el Señor pone en tus manos, ¿verdad? Teniendo una buena mayordomía para que el Señor, cuando te pida cuenta de esa administración que tú has hecho conforme a la parábola, que tiene 5 talentos, multiplicó a 10, ¿verdad? Hubo uno que no hizo caso y no lo enterró el talento, ¿no? Tu ministerio, lo que el Señor te haya dado, ¿no? El don que te haya dado, tiene que ser un factor multiplicador. Ese es un llamado, ¿no? Para que tú te despiertes espiritualmente y que lleves fruto digno de arrepentimiento y que también ganes alma, ¿no? Ese es el propósito para el cual te estás recibiendo esta instrucción, esta semilla, ¿no? A su tiempo el Espíritu Santo dará la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? Entonces a esto se refiere el libro de Daniel, haciendo un compendio de todo lo que hemos visto, una síntesis, haciendo una miscelánea de estos 4 episodios que hemos visto, ¿verdad? Es una síntesis. ¿Por qué decimos que se levantará un gobierno del papado, un gobierno mundial, ¿no? Porque todos, conforme lo describe tanto Daniel como Apocalipsis, lo vamos a leer a la luz de la Escritura, se relaciona que los poderes que están concentrados, tanto económico, político, energético, se los darán a la bestia, ¿no? Se los darán al anticristo, ¿no? Entonces, tiene que levantarse un papa en el Vaticano, y que será quien se posesione en la nación de Israel, conforme está escrito en la visión, en el sueño de este varón Nabucodonosor, la interpretación de Daniel, de un reino mixto entre las piernas de hierro y el barro cocido, ¿no? Entonces, de Europa se levantará alguien similar a las características de Alejandro Magno, que llegará al papado, pero tendrá que poner sus pies sobre la nación de Israel, en donde se construye el tercer templo. El primer templo fue construido por Salomón, lo describe en el libro de Reyes, primera y segunda, y en Crónicas asimismo, primera y segunda, y la dedicatoria que le hace a Jehová. Luego este templo es destruido por este varón Nabucodonosor, se roba los tesoros del templo, destruye el templo. Pasó el gobierno babilonio, donde se asemeja a la cabeza de oro, ¿no? Nuevamente pasa esta administración de 70 años, permitido por Dios. Por eso dice Daniel 2.21, Él pone reyes y quita reyes, ¿no? Muda los tiempos y las edades para que sea entendible. Por eso lo estoy explicando de manera simple y sencilla. Luego viene el periodo de la plata, que representa el pecho y los brazos de plata,
representa al gobierno, al imperio Medo-Persia, donde Darío inicia este nuevo periodo, luego le sucede Artajerjes, allí está en las escrituras, y luego viene este varón Ciro, ¿no? En el libro de Esdras está descrito, Esdras capítulo 1, donde Ciro permite la reedificación del templo, que está esta construcción a cargo de Nehemías, ¿verdad? Entonces, hasta allí la construcción del segundo templo. Luego viene Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde ocurre un terremoto después de su muerte, y ahí es derribado este templo, ¿no? Conforme él lo predijo, derribaré este templo que ha durado 46 años, su construcción, y en 3 días lo levantaré. Se refería al templo de su cuerpo, ¿verdad? Entonces toma una connotación importante el que la nación de Israel va a erigir, va a reedificar el tercer templo con las medidas conforme está escrito en el libro de Ezequiel, capítulos 41, 42, 43 y 44. Este templo, estas medidas son del templo celestial que reedifica Jesucristo en los cielos. Lo que está aquí en la tierra nada más es una copia de lo que está en los cielos, conforme a lo que se le dice a Moisés, que elabore un arca con madera de acacia recubierta de oro. Era una copia, porque se le había mostrado la imagen. De la misma manera a Salomón, era una copia del templo. Pero en ningún momento Dios permite ni ordena que se reconstruya este templo por tercera vez. Sin embargo, para que el anticristo ponga sus pies en el lugar en donde no esté, conforme dice la Escritura, la abominación desoladora, el que le entienda, dice el libro de Daniel, ¿verdad? Y también lo dice en otras partes de las Escrituras, el que le entienda, ¿no? El que tiene espíritu, oiga lo que el Espíritu dice la iglesia. O sea, lo estoy explicando de manera simple y sencilla, para que sea entendido. En la nación de Israel se tendrá que edificar el tercer templo, dando los poderes fácticos que hay alrededor del mundo, concentrarán los poderes hacia este varón, el anticristo, con características similares a Alejandro Magno, ¿verdad? Puede ser un descendiente de Alejandro Magno o alguien que quedó establecido de ese gobierno, que luego de que fue quebrado este cuerno, este hombre poderoso que era Alejandro Magno, quedó ahí, fue envenenado y quedaron sus generales. Entonces de allí viene este anticristo, ¿verdad? Entonces será un papa que se levante con todos los poderes en un gobierno mundial y ponga sus pies en la nación de Israel sobre el templo que es edificado, ¿verdad?, por Israel, dándose así nuevamente una imagen conforme a lo que está descrito en el libro de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, las piernas de hierro con los pies de barro cocido. Es decir, para que sea creíble que este supuesto Mesías o este llamado anticristo, según la Biblia, o el hombre de pecado, se ponga sus pies en la nación de Israel, de donde viene nuestro conocimiento. Esta escritura viene de allá, de Medio Oriente. Esta creencia nuestra viene de allá, ¿verdad? Entonces, para que sea creíble, porque aún la nación de Israel espera al Mesías. Por eso crucificaron a Cristo, porque no creyeron en él. Esperan a este Mesías con características similares a David, que era conquistador, ¿verdad? Pero el reino de Cristo era diferente. Estableció su iglesia conforme a su propósito ya más de 2000 años, esta dispensación de la gracia. Entonces, cuando venga el anticristo a poner sus pies, dice la Escritura que en la nación de Israel empieza la persecución, ¿no? Que cuidado con las que estén encintas, ¿no? Las que huyan el día sábado, huirán de una nación a otra, y luego vendrá la persecución contra la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces hay que estar apercibido conforme a lo que describen estos dos libros, tanto Daniel como el libro de Apocalipsis. Será un reino mixto, al igual que el sueño de Nabucodonosor. Las piernas de hierro representan el sistema romano, ¿verdad? En la nación de Italia, en el Vaticano. Se levantará el Papa, pondrá sus pies en la nación de Israel, en donde es edificado el tercer templo, para que llegue así a su colmo la idolatría de la nación de Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Moisés subió a obtener las tablas escritas por el dedo de Dios, que Moisés las rompe por la ira, porque vio que el pueblo se había entregado a los ídolos, habían edificado un becerro. Ya viene la idolatría, ¿verdad? Entonces la idolatría ha sido una contaminación a esta
esta nación escogida por Dios. Salomón fue a un apóstata, conforme a las Escrituras. Salomón fue alguien que se contaminó a causa de tener 1000 mujeres, o adoptó sus costumbres, ¿verdad? Entonces esto lo contaminó. Describe la Escritura que Jesucristo, cuando murió, hizo su sacrificio, descendió al Hades, ¿no?, a predicar el Evangelio. Muchos espíritus encarcelados, entre ellos estaba este varón Salomón, ¿verdad? Porque se contaminó, murió, pero fue al Hades, no fue a la presencia de Dios, ni al seno de Abraham, como lo describe la Escritura. Entonces era necesario que él predique también en el Seol, ¿verdad? Entonces, dado allí, conforme a la Escritura, rescata a Salomón. Salomón es parte de los 24 ancianos que tienen sus coronas y las ponen sobre los pies de Cristo, conforme al libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo se da este cambio? Mediante la resurrección de las primicias. Está escrito, ya se los he predicado en otros videos, en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 51, ¿verdad? En donde también lo menciona en el libro de 1 Corintios capítulo 15, menciona que es necesario que sea primero en un orden correcto, ¿no? Cristo, luego las primicias y luego la resurrección de los que esperamos en Cristo, ¿no? Entonces, es un orden que se guarda. Las primicias son estos varones. Muchos se aparecieron, dice la Escritura en el libro de Mateo 27, versículo 51. Muchos se aparecieron, ¿no? Estas son la parte de las primicias, ¿no? Los resucitados, ¿no?, en la primera venida de Cristo. Entonces, dada esta introducción, para que sea entendible, vámonos al libro de Salmos 2. Salmos 2, después que hemos leído Daniel capítulo 7, versículo 24, vámonos para tener un mayor entendimiento en Salmo 2, para que veamos lo que ocurrió, porque hablo de un reino mixto, ¿verdad? Dice Salmo 2, el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, oído, se levantarán los reyes de la tierra. Aquí es donde estaba este reino mixto, permitido por Dios, conforme a Daniel 2.21. Él pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Muda los tiempos y las edades. Entonces, así mismo como ocurrió en el Antiguo Testamento, como ocurrió ya en el tiempo de Daniel, Dios permitió que fueran hechos estos gobiernos, ¿verdad? Lo permitió, dice, se levantarán los reyes de la tierra. Entonces permitió que Herodes gobernara, y conjuntamente con un reino mixto con estos príncipes, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Gobernaban conjuntamente, ¿no? Y crucificaron a Cristo porque se fue en contra de sus intereses económicos. Dice, lo volvemos a leer, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. En todo momento cuando vino Jesucristo fue probado por estos fariseos. Eran príncipes, consultaban, tenían una inteligencia superior, ¿no? Pero la Biblia lo describe que la inteligencia de ellos es animal, carnal, animal, terrenal y diabólica, ¿no? Entonces, por más que estos personas bien preparadas, príncipes, ¿no? Entonces, consultarán unidos, dice. Porque lo probaban a Dios, lo probaron varias veces. Cuando le dijeron acerca de la moneda, dice, cuando lo quisieron probar acerca de los impuestos, ¿no? Dice, Jesucristo le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque era un reino mixto. Gobernaba Herodes, gobernaba o Pilato, o el rey que estuviera en ese momento, porque Jesucristo no fue un niño, pero duró 33 años, ¿no? Su existencia aquí en la tierra, en su cuerpo de carne. Entonces, fue probado cuando empezó su ministerio a los 30 años. ¿Probado por qué? Por estos príncipes, estos fariseos. Los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En todo momento querían acecharlo, querían matarlo los fariseos, hasta que encontraron falsos testigos, hicieron toda una trama, ¿no? Y apelaron para que fuera como ya les dije, Barrabás fuera hecho un indulto para que él saliera de la cárcel. Hicieron un intercambio por Jesucristo, para que así, mediante las leyes que tenían estos fariseos, crucificaran a Jesucristo, ¿no? Porque se fue en contra de sus intereses. Aquí lo describe el libro del Salmo 2. Luego
hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, los 30 años, y es bautizado por Juan, donde Jesucristo dice, es necesario que cumplamos toda justicia, y él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Cumplió la ley. Lo que fue derogado fue el sacerdocio. Ya no era el sacerdocio arónico, el sacerdocio levita, ya no era necesario, ¿no? Entonces vino Jesucristo a cumplir la ley, pero no a abrogarla. La ley está vigente, ¿no? El Antiguo Testamento está vigente, se complementa perfectamente con el Nuevo Testamento. Jesucristo en ningún momento vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Pero sí ya era dado de baja el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, ¿no? Porque no sirvió. Entonces era necesario que se presentara este nuevo sacerdote, o rey y sacerdote, que era Jesucristo, ¿no? Mediante su sacrificio, mediante su crucifixión, ponía fin a este sacerdocio que no había cumplido su propósito, lo habían hecho mal. Los levitas. Se ha levantado un sacerdocio de la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, en donde él presenta ofrenda, ¿no? Dice la Escritura, el libro de Hebreos, ofrenda diaria, ¿verdad? Su sacrificio de sangre. Porque antes los sacerdotes tenían que limpiar con sangre de animales por la contaminación de todas las cosas, ¿no? Así eran limpiadas. Entonces era necesario que provean un animal para imponer las manos sobre este animal y que el pecado del pueblo estuviera sobre este animal. Así se ejercía el sacerdocio. Y a contraparte, como no tenían herencia los sacerdotes, recibían de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? A cambio de la administración que hacían estos sacerdotes. Pero ya no es necesario. Por eso Jesucristo dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Y Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y lógicamente Jesucristo representa el fin de la ley y los profetas, para dar lugar a un nuevo pacto, a un nuevo sacerdocio, ¿no? ¿Por qué damos este contexto? Porque en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, Jesucristo cambia su forma, ¿verdad? Entonces se presentan allí Moisés y Elías y sus 5 testigos, que están entre ellos Pedro, Jacobo y los demás que estaban allí, ¿verdad? 5 testigos y 2 testigos que eran Moisés y Elías, quienes tendrán que venir a predicar en la semana 70 conforme lo describe el libro del Apocalipsis. No es este varón que está descrito como profeta, este varón Enoc, no es los 2 testigos, los 2 olivos que están en la presencia de Dios son Moisés y Elías, ¿verdad? Vendrán en la semana 70 a predicar en la nación de Israel y serán apedreados y muertos y resucitarán, ¿no? Entonces, dado esta introducción, continuamos la lectura. Salmo 2 dice, versículo 8, pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando Jesucristo recibió el bautismo por parte de Juan y cumplió toda justicia, se abre un portal dimensional en donde mediante la palabra de Jehová dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo, ¿no? Descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo, dando lugar a su ministerio un periodo de 3 años, ¿no? Entre 3 años y 3 años y medio, en donde hizo una preparación, ¿no?, a sus discípulos, que luego fueron convertidos, transformados mediante el Espíritu Santo en apóstoles, cuando Jesucristo sopló el Espíritu sobre ellos y les dio la comisión conforme a Mateo 28:20, ¿no? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sobre estos apóstoles se basa los cimientos de la actual iglesia, del tiempo dispensacional del periodo de la gracia, ¿no? Entonces sobre ellos se basó. A Pablo le fue encomendado el Evangelio a los gentiles. Vemos sus 3 viajes misioneros, lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Lo describe. Sus cartas que están escritas, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y también este varón Pedro fue el apostolado a los judíos, ¿verdad? Entonces, esos son los cimientos, ¿no? Y asimismo son los cimientos de la nueva ciudad, de la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Por eso se le dice a Pedro, sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es allí en donde está la base de esta periodo de la gracia y la base de la iglesia, ¿no?
En Roma están los huesos de Pedro, y sobre los huesos de Pedro, que vemos que él fue perseguido, crucificado, de una forma invertida, no erguido, sino de cabeza. Allí están los huesos de Pedro sobre el Vaticano, ¿verdad? Ellos se han confundido pensando que Jesucristo hablaba de edificar un templo, no era sobre los huesos del apóstol Pedro. Sin embargo, están debajo de Roma los huesos del apóstol Pedro, ¿verdad? Y allí han edificado el Vaticano. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refiere a algo terrenal, se refiere a algo espiritual, en donde mediante el Espíritu Santo ahora nosotros somos como piedras vivas que edificamos el templo de Dios, ¿no? A través de nuestro ministerio, ¿no? Por eso la Escritura dice, cuando Jesucristo se refiere a esta mujer samaritana, y donde le dice, llegará el tiempo en donde el Señor adorarán al Padre, dice, adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces se refiere a esto. Los que adorarán, estamos ahora con la presencia del Espíritu Santo encarnado en nuestros cuerpos. Somos, por medio de nuestro ministerio, estas rocas, estos bloques que hacen la edificación del templo de Cristo. Por eso él dijo, en 3 días reedificaré este templo, ¿no? Pero se refería, como dice la Escritura, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Han pasado más de 2000 años, ¿no? Entonces nosotros constituimos ese templo y adoramos al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Mediante permanecer en santidad. Dice versículo 9, Salmo 2, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces he explicado, he hecho una síntesis acerca de este estudio bíblico sobre la palabra engrandeció y sus múltiples connotaciones, ¿no? Era necesario que Jesucristo sea engrandecido por parte de Jehová cuando recibió, empezando su ministerio en su edad a los 30 años, y este portal dimensional que se abrió mediante el poder de la palabra de Jehová, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y descendió su Espíritu Santo, ¿verdad? Como forma de paloma. Vámonos a Apocalipsis 6.2 para profundizar acerca de este tema. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Dice la Escritura, los sellos. ¿Quién es el único facultado para destapar estos sellos? Estos sellos que vio este varón Daniel cuando él vio a Jesucristo en tiempo y espacio fue llevado, ¿no? Estos desplazamientos cuánticos que ya lo he explicado, pueden darse en espíritu, pueden darse en materia, como lo pasó Felipe, predicó a un eunuco y de un momento a otro estaba en otra nación. Desplazamiento físico, desplazamiento cuántico, mediante la palabra de Jehová. Lo que acabo de hablar acerca de que se abre un portal dimensional y habla Jehová y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y le dice, detén tu mano, y le proveyó un cordero. Entonces se abren portales dimensionales en donde Dios provee. El apóstol Pedro, cuando desciende un lienzo y le dice, Pedro, mate y come, y luego sube el lienzo porque lo hizo 3 veces, ¿no? Se abren portales dimensionales, desplazamientos cuánticos físicos. El mismo Jesucristo, que lo acabo de describir, cuando está en el monte de la transfiguración, ¿no? En Mateo 17, y se presentan Moisés y Elías, ¿no? Son desplazamientos cuánticos. Entonces Moisés, cuando recibió gloria en su rostro y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es tierra santa, y él veía la zarza que ardía y no se quemaba, entonces estaba en una dimensión diferente, ¿verdad? Juan, cuando es revelado el Apocalipsis, le dice, sube acá, la voz de Jehová, y lo transforma, lo lleva de un tiempo a otro, de un tiempo en donde él vivía, lo desplazó a nivel cuántico, un desplazamiento de materia, y lo llevó en tiempo y espacio, al tiempo eterno de Jehová, ¿no? A su tiempo kairos, y le mostró el Apocalipsis, donde se le dice, se le comisiona, escribe lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Le reveló los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, este varón, el apóstol a los gentiles, Pablo,
donde él describe que fue llevado al paraíso, y él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, fue llevado al paraíso, ¿no? Fue llevado al tercer cielo. Entonces existen los desplazamientos cuánticos. El mismo Jesucristo, cuando fue probado por Satanás, tentado, cuando aparece de un momento a otro, aparece en el pináculo del templo sin tener una escalera para llegar allá. De un momento a otro era desplazado por el Espíritu al desierto, ¿no? Así era Juan también. Existen los desplazamientos cuánticos, desplazamientos de materia, ¿no? En tiempo y espacio. Entonces es importante tener este concepto, ¿no? Los sellos que describe este varón Daniel en su libro, él vio los sellos en tiempo y espacio, pero en el Apocalipsis, en donde se revela que el único autorizado para desatar los sellos es este varón Jesucristo en su cuerpo sin sangre, por su sacrificio que hizo en la crucifixión. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Los 4 seres vivientes son los 4 arcángeles que Dios ha comisionado, ¿no? El arcángel Gabriel, Miguel y otros más, que no recuerdo el nombre, por eso no lo puedo hablar con exactitud, pero son ellos a quienes se refiere los 4 seres vivientes. Dice, y miré ya aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. A esto se refiere al anticristo, ¿verdad? Vámonos a Apocalipsis 12:3, en donde basamos este estudio bíblico acerca de los significados de la palabra engrandeció y el anticristo, y las múltiples connotaciones que tiene esta palabra engrandeció. Será permitido que venga el anticristo, se le dará un poder temporal de 7 años y será engrandecido, ¿no? Pero irá a perdición. Apocalipsis 12:3. Dice la escritura, también apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a leer del versículo 1, la mujer y el dragón. La mujer a la cual se refiere en esta parte de la escritura se refiere a la nación de Israel, en donde tiene que venir el anticristo, posesionarse ahí, hacer persecución, primero en la nación de Israel y luego al mundo, ¿verdad? Dice, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, una corona de 12 estrellas. ¿Por qué decimos que es la nación de Israel? Notemos en el libro de Génesis se describe el sueño de este joven varón José antes de ser gobernador en tierra de Egipto. Recibió 17 años antes, que duró su formación, su periodo de prueba antes de ser gobernador, segundo al mando después de Faraón en tierra de Egipto, y evitó la muerte de la especie humana mediante la administración adecuada de un periodo de 7 años, ¿verdad? 7 años de abundancia, el cual separó el grano y el trigo, y después lo vendió, ¿no, verdad? Lo vendió a alto precio, porque la gente vendía sus propiedades, vendía sus animales, incluso se vendían a sí mismos en servicio para poder comer en este periodo de 7 años de hambre que se levantó, ¿no? Entonces ahí es necesario recalcar que este varón José soñó 17 años antes que el sol que representaba a Jacob, la luna que representaba a su madre y las 11 estrellas que representaban a sus 11 hermanos se inclinaban hacia él. Entonces por eso decimos que es la nación de Israel a quien se refiere el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Versículo 2, Apocalipsis 12, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Se refiere a los que estamos esperando en Cristo, ¿no? Nosotros somos esa descendencia, ese alumbramiento que tiene que dar la nación de Israel, ¿no? Parir. Entonces es donde vendrá para el arrebatamiento de la iglesia el cuerpo sin sangre de Jesucristo, y dice, donde esté el cuerpo muerto, describe la escritura, se juntarán las águilas. Las águilas son sus ángeles que cosechan para el arrebatamiento a todos los que estén en un momento, conforme describe el apóstol Pablo el arrebatamiento de la iglesia, y aquí no todos dormiremos, pero en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿verdad? Es allí en donde toma esta connotación de dolores de parto, ¿no? Porque la iglesia empieza la persecución por la nación de Israel y dura un periodo de 3 años y medio. Cuando Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento, dice, cuando venga Jesucristo, o sea, su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? No sé, es muy difícil, ¿no? Actualmente se te puede predicar de prosperidad, se te puede predicar de que vas a ser un magnate, que vas a tener grandes bendiciones. La iglesia se llena, ¿verdad? Pero cuando empiece la persecución vamos a ver cuántos quedan en las iglesias, ¿no? Entonces vendrá persecución primero en la nación de Israel y luego al mundo, ¿verdad?
Versículo 3, ahora sí. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas. Se refiere a que habrá señal en los cielos y conjuntamente, ¿no?, como ya lo expliqué, se levantan estos poderes satánicos, como se levantó de oposición a Daniel para que no le sea revelado por el arcángel Gabriel las 70 semanas sobre la nación de Israel. Se levantó el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, ¿no?, donde combatieron el arcángel Gabriel y Miguel en contra de estas potestades, una batalla celestial que duró 21 días. Asimismo será en este tiempo, ¿no? Tendrán que combatir estos arcángeles en contra del gran dragón, ¿no? Porque para que se den estos gobiernos terrenales permitidos por Dios hay algo mixto, son poderes que están en el primer cielo, ¿verdad? Estos que se rebelaron contra Dios, estos arcángeles que se rebelaron contra Dios, ¿verdad?, que fue su propósito, conforme lo describe Génesis 6. Ellos pervirtieron su especie porque se contaminaron con las hijas de los hombres, describe el libro de Génesis, capítulo 6. Se llegaron a las hijas de los hombres. Su propósito era proteger al ser humano, ¿no? Para eso fueron creados, pero ellos se pervirtieron, ¿no? Y son una serie de abominaciones en donde ellos tuvieron hijos que son los Nefilim, que lo describe este varón Enoc en su libro, y lo describe también en el libro de Judas 9, ¿no?, donde hay un castigo. Ellos fueron castigados con diluvio porque esto fue una abominación, una mezcla entre especies angelicales y las mujeres, ¿verdad?, que los ángeles se llegaron a ellas y les engendraron gigantes, ¿no? Por eso aconteció el diluvio y pereció toda esta especie, solo se salvó Noé, ¿verdad? Esto lo describe con exactitud este varón Enoc en su libro. Los Nefilim se llaman esto, pero eso es otro tema, ¿no? Estos ángeles se refiere a estas potestades, estas huestes espirituales. Cuando vino Jesucristo, como esto fue una mixtura entre ángeles y crearon una nueva especie, y el ser humano que creó Jehová, Dios Padre, murieron en forma física, murieron estos gigantes, estos Nefilim, perecieron en el diluvio, pero sus espíritus quedaron, ¿verdad? Por eso es que cuando vino Jesucristo reprendía a los espíritus inmundos. Muchos dicen que los encadenaban y ellos rompían las cadenas. Legión dice cuando se va al hato de cerdos, ¿verdad?, y se posesionan y se echan al agua y se mueren los cerdos. Entonces, estos espíritus inmundos son los que aún están en la tierra, ¿verdad? Estos espíritus inmundos son los que se posesionan de los cuerpos, causan enfermedades, causan cáncer, causan sida, diabetes y todas estas cosas. Existen estos Nefilim, pero sus espíritus, estos gigantes que habitaron la tierra, pero perecieron en el diluvio en su forma física, ¿no? Y se dará una lucha celestial en este tiempo. Por eso hablo siempre en mis videos, intervengo que se desatan, a la vez que hay lucha en el primer cielo, también hay en el Seol que se desata, las puertas del Hades se abren, cada terremoto que ocurre se desatan estos espíritus inmundos, estos Nefilim. Y por eso la lucha es contra el primer cielo, nosotros los cristianos, y contra los que se desatan debajo de la tierra. Por eso Jesucristo nos habla con propiedad en el libro de Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cada terremoto que hay se desatan estos Nefilim y toman posesión de los cuerpos. No nos asombre que hayan endemoniado, haya gente que conforme cuando vino Jesucristo, ¿no?, así vino a expulsar estos espíritus inmundos y todas las cosas que se dieron, que Él hizo estos milagros, ¿no?, estas señales, prodigios. Entonces hay una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Espíritus que se posesionan en los cuerpos, ¿verdad?, que posesionan, que toman la mente, pero nosotros no es así, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Por eso muchos tienen vicios, drogas, tienen alcohol y prostitución. Son espíritus inmundos que se posesionan de los cuerpos, estos Nefilim. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ellos perecieron en su forma física en el diluvio, pero existen en su forma espiritual posesionándose de los cuerpos, ¿no? Y se dará esta guerra celestial nuevamente, conforme lo describe Apocalipsis 12:3, que son señales que se dan en el cielo, porque tiene que haber un gobierno mixto, ¿no? Que se levante este anticristo tiene que posesionarte, Satanás tiene que posesionarse en él. No es muy alejado el tema cuando Caín mata a Abel. O el otro ejemplo que vemos en cuanto Judas se levanta contra Jesucristo y dice que mojando el pan, el que moja el pan, dijo Jesucristo, el que me va a traicionar. Y en ese momento entró Satanás en él, lo describe en los evangelios. Entonces se dará una mixtura, ¿verdad?
explicado esto, avancemos al libro de Apocalipsis 13:1, donde dice la escritura, como título, las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar, dice la escritura, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. En la actualidad, la bestia es una supercomputadora que está en Oslo. Perdón. En la actualidad, si usted tiene un chip, un microchip en su teléfono, ahí está, o tiene un correo electrónico, tiene una cuenta, ahí están contenidos nuestros datos, ¿no? Ahí está cuándo usted nació, qué propiedades tiene, a qué se dedica, si estudió o no. Estos datos están concentrados en esta computadora cuántica en Oslo, ¿verdad? Esta es la bestia, ¿no? Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Se refiere a lo que los datos nuestros están concentrados. Allí vendrá el sello del 666, ¿no? Mediante este microchip que será implantado, dice la escritura, en la frente o en la mano. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene esta marca de la bestia, ¿no? A eso se refiere este avance tecnológico que ha habido, ¿no? Lo describe la misma Biblia, ¿no? Lo describe también el libro de Daniel. La ciencia aumentará, ¿verdad? Pero es con estos propósitos protervos de Satanás de hacer su gobierno mundial. Versículo 2, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo describe este libro del Apocalipsis a el dragón, ¿no? La serpiente antigua. Lo describe el mismo libro de Apocalipsis, esta bestia que era, no es y será. La bestia que engañó a Eva era la serpiente antigua, el dragón, Satanás. Entonces era porque existió en el Génesis, no es porque en la actualidad el Espíritu Santo lo contrarresta, y será porque será un permitido en este periodo de 7 años, cuando llegue la semana 70, cumpliéndose la profecía que le dio el arcángel Gabriel a Daniel acerca de las 70 semanas sobre la nación de Israel o su pueblo Israel. Se cumplirá, pasará el tiempo de la gracia, esta dispensación de la gracia, conforme lo dice Daniel 2:21. Él muda el tiempo de las edades, pone reyes y quita reyes, pondrá entonces, darando un poder temporal de 7 años en este periodo de tiempo, y este poder al anticristo, ¿no? Apocalipsis capítulo 17, versículos 3, 7, 12 y 16. Condenación de la gran ramera. La gran ramera no se refiere más que a la nación de Italia, al Vaticano, en donde se levantará el Papa, ¿verdad? Vino entonces uno de los 7 ángeles, versículo 1, que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Este es Italia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, a esto me refiero con los desplazamientos cuánticos, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la Iglesia Católica. Este es el Vaticano, donde se levantará el Papa, ¿no? Y se levantará este reino mixto entre Italia e Israel. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Se refiere a algo que se asemeja a Jezabel, ¿no? Descrita en el Antiguo Testamento. Jezabel era una prostituta que profetizaba supuestamente con 450 sacerdotes de Baal, un dios pagano. Ella se prostituía con todos los sacerdotes, no sexualmente. Entonces hacía esta persecución a Elías, al profeta Elías, ¿no? Y así mismo será esta, la asemeja, ¿no? Y también una alerta para la iglesia de Dios, conforme lo describe nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis 2 y 3, ¿no? El mensaje de la 7 iglesia, donde habla de que también hay una profetisa que está dentro de la iglesia para este tiempo, la apostasía, que es similar a Jezabel, ¿verdad? Está sexualmente conviviendo con muchos hermanos dentro de la iglesia y está profetizando. Entonces es una connotación semántica muy amplia, tiene múltiples connotaciones esta palabra engrandeció, ¿verdad? Versículo 6. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La persecución a la iglesia.
Así como persiguieron al profeta Elías, así mismo será en este tiempo. Y el ángel me dijo, Daniel, Apocalipsis 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, no es y será, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Se refiere al dragón, ¿verdad? A Satanás, que engañó en el Génesis a Eva. No está, porque está el Espíritu Santo contrarrestando su presencia, pero será permitido en este periodo de 7 años, esta dispensación de la ley, que se monte sobre el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. Entonces le será permitido un poder temporal, ¿verdad? Encarnará en el hombre de pecado, que es este papa que se levantará, ¿verdad? Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se siente la mujer, o sea, 7 reyes o 7 presidentes en la actualidad. No se puede hablar de reyes, sino de presidentes, donde darán su poder político, económico o energético para establecer su gobierno mundial. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, el uno es, el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo, es decir, un periodo de 7 años. La semana 70, ¿no? Descrita por Gabriel en el libro de Daniel, escrita por Gabriel, revelada a este varón. Dice, y la bestia que era, no es y será, es también el octavo, y de entre ellos, y de entre los 7 va a la perdición, es decir, encarna a Satanás. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, un periodo corto de poder. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto me refiero. La concentración de poderes que se da mediante la Unión Europea, la ONU, ¿no? La OTAN o los Emiratos Árabes Unidos le cederán su gobierno a la bestia, y para que encarne a Satanás, este papa que se levanta en el Vaticano. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apelarán contra el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que estén con él son llamados, elegidos y fieles. Hasta el 16, Apocalipsis capítulo 17, estamos en el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbre de naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecen a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Solo será utilizado el Papa, ¿no? Esta nación de Italia. Profecía de Daniel, las 10 piernas de hierro y el barro cocido. Son los 10 dedos, 10 reinos o 10 países en Italia, Vaticano, la gran ramera descrita en Apocalipsis capítulo 18. Para finalizar, vamos a reflejar el carácter del anticristo, las características. El falso libertador, homosexual, falso libertador, semidios porque es el Papa, y religioso. ¿Dónde está esto? 2 Tesalonicenses 2:9. Como título dice, manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer del versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, lo describe el apóstol Pablo a través de su carta de 2 Tesalonicenses, versículo 2, 2 Tesalonicenses 2, o sea, capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 2 y 3, los mensajes de las 7 iglesias. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A esto me refiero, a este gobierno mixto entre el Papa, que encarna al dragón, a Satanás, y se posesiona en el templo, en el tercer templo construido, ¿no? Preparado por la nación de Israel, por estos príncipes, ¿no? estos fariseos, y será un reino mixto como lo fue en la primera venida de Cristo, ¿no? Así lo describe el versículo 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, o sea, la persecución. Empieza por Israel y sigue al mundo entero. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vamos a leer hasta el versículo 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, es decir, el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, es decir, en la semana 70, ¿no? Cuando se termine el tiempo de la gracia, ya no esté el Espíritu Santo, ya no haya Biblia, y venga este periodo de prueba de la iglesia de 3 años y medio de esta persecución. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, es decir, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, se ha quitado el Espíritu Santo, el sacrificio continuo, este dragón en los cielos quita el sacrificio continuo que presenta Jesucristo, ¿verdad? Así dice la Escritura, 3 son los que están testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí en la tierra agua, sangre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mediante la crucifixión de Cristo, agua y sangre, porque cuando Él fue crucificado, penetraron su pecho, traspasaron su corazón y fue derramado agua y sangre, en donde fue concebida la iglesia. Así como fue sacada una costilla de Adán, y de ahí, de la costilla de Adán fue hecha Eva, así de la costilla de Cristo, cuando perforaron su corazón con una lanza o una espada que lo atravesó, se derramó agua y sangre, dando el nacimiento a su esposa, es decir, a la iglesia de este tiempo, ¿verdad? Entonces, versículo 7 estamos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, es decir, el Espíritu Santo, y este periodo de gracia que hemos tenido más de 2000 años, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? Se levantará un papa en el Vaticano, hará un gobierno mixto, como fue en el tiempo de la primera venida de Cristo, que gobernaban los príncipes fariseos con los reyes de Roma, ¿no? En el sistema romano, así mismo se establecerá en este tiempo, ¿no? Por eso es que está vigente la imagen que soñó Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Daniel es un libro apocalíptico, se relaciona perfectamente con el Apocalipsis, la revelación a Juan, ¿verdad? Entonces corrobora una cosa con la otra, por eso que dice, el que le entienda lo que describió el profeta Daniel, se concatenan, se relacionan perfectamente para darnos esta revelación, ¿no? A lo que estamos en este tiempo por medio de su Espíritu Santo. Ahora vámonos a 1 Timoteo 1:10. Estamos en el estudio bíblico acerca del significado de la palabra engrandeció y el anticristo. Es permitido que se engrandezca este anticristo, que tome posesión Satanás en un cuerpo, en un papa, que probablemente sea descendencia de este varón Alejandro Magno. Si no es un descendiente, será uno de los 4 cuernos establecidos, sus 4 generales, será algún descendiente, ¿no? Quien encarne a Satanás. Conjuntamente con Israel, la nación de Israel, esperarán a este falso Mesías, ¿no? Donde llega al colmo la abominación de la idolatría de esta nación de Israel. Por eso fueron desechados. 1 Timoteo 1:10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Dice, desde el versículo 1, salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora sí, lo que nos interesa, advertencia contra las falsas doctrinas. Entonces, era Pablo enviando a Timoteo y escribió esta carta donde dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, Pablo encargándole a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, como está la iglesia de este tiempo, ¿no? Así está la iglesia, un corazón sucio, pero lo que recomienda Pablo, un corazón limpio, de buena conciencia, ¿verdad? Tienen su conciencia que no los deja dormir, personas que a veces levantan falsos testimonios, calumnias, personas que están en esta condición, mucho cuidado, la iglesia de este tiempo, y de fe no fingida, mucha gente que finge su fe con propósitos protervos, solo beneficiarse económicamente, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado la iglesia de este tiempo como está, ¿verdad? Antes de la persecución la está revelando el Señor, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, es decir, habla de la teología,
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La revelación es dada a este tiempo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Mucho cuidado con la falsa doctrina, mucho cuidado con estas falsas sectas, ¿no? Las cuales se refería el Señor, que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y saduceos. Actualmente hay una apostasía terrible en donde desmerecen a la Sagrada Biblia, a las Santas Escrituras, por haber sido traducida por Valera. Dice que tiene una serie de errores y la que dan estos apóstotas hablan de la Vulgata Latina, de donde viene la Biblia, que ese es lo que sí tiene validez para ellos, ¿no? Nos habla de una serie de apostasía terrible. Vemos en estas sectas los testigos de Jehová, que tergiversan las escrituras, ¿no? Sobre lo cual hay un castigo, porque dice que no se puede agregar ni una jota ni una tilde, ¿no? Estos mormones que tienen sexo con varias mujeres, tienen múltiples mujeres. Entonces, de esta manera está la iglesia de este tiempo, ¿no? Mucho cuidado con dejarse llevar por esta falsa doctrina, ¿no? Versículo 8, vamos a leer hasta el 10, 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículos 1 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. El carácter del hombre de este tiempo, cómo se refleja los hijos de Satanás, ¿verdad? Vemos la violencia como ha aumentado de una manera terrible. Entonces esto ya es para el que tiene entendimiento, ver lo que está en las Sagradas Escrituras ya cumpliéndose antes de la segunda venida de Cristo. Para los fornicarios, para los sodomitas, es decir, los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, el carácter del anticristo, ¿verdad? Los hijos de Satanás reflejan su carácter. Ahí lo vemos, un ejemplo perfecto, ¿no? En el libro de Gálatas 5, el fruto del Espíritu, que son 9, y las obras de la carne, ¿no? Entonces, las obras de la carne revelan a los hijos de Satanás. Primera de Juan, para terminar, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Cristo, nuestro abogado, como título, del versículo 1 y el versículo 7 en adelante, el nuevo mandamiento. Desde el versículo 18, que es lo que nos interesa, el título tiene el anticristo, ¿no? Vamos a leer del 18 al 22. Dice, habla sobre el anticristo, ¿no? Hijitos, desde el versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, es decir, la apostasía. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Perdón. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, hablando el apóstol Pablo del carácter, la forma de ser de los hombres de este último tiempo. Están dentro de la iglesia la apostasía, pero revelan su naturaleza carnal, diabólica, ¿no? Carnal, animal, terrenal y diabólica, ¿no? Y conforme lo describe el libro de Gálatas, capítulo 5, las obras de la carne, cómo está la iglesia de este tiempo. Este es un llamado para que la iglesia se ponga en alerta sobre cómo está su vida espiritual. Espero que esto sea el crecimiento para tu vida espiritual. Agradezco la oración a los santos, ayuno, intercesión, vigilia, ¿no? Lo que tú puedas hacer por este ministerio para que permanezca abierto. Quiero explicarles que ya hay persecución, ¿no? Ya el contenido que uno está subiendo tiene que cuidarse de ciertas palabras que dice, porque si no te bajan los videos. Entonces, para eso es que pido oración, para que este ministerio permanezca abierto y sea de crecimiento espiritual para tu vida. No te canso más. Espero nos podamos ver en un próximo video. Que Dios te bendiga.